de la Iglesia Cristiana Fundamento de Vida, y a partir de hoy, Dios mediante, vamos a estar compartiéndoles a todos ustedes las enseñanzas que transmitimos a nuestros chiquitos los días domingos a las 6 de la tarde. Nos reunimos a través de la plataforma de Zoom. Muy seguramente van a encontrar el link adjunto a la Iglesia Cristiana Fundamento de Vida para que aquellos que quieran acceder a las clases puedan hacerlo sin ningún inconveniente. La idea es poder transmitir a la mayor cantidad de niños la palabra de Dios de una manera más dinámica y así ellos la puedan recibir y entenderla un poco. El día de hoy vamos a trabajar la historia de David y Goliat. Algunos de ustedes ya la habrán escuchado, otros no. Y es una historia muy interesante. La encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Pueden profundizarlo un poco más leyendo desde el capítulo 16 para aparecer un poquito más en la historia, ubicarnos un poco más en el contexto de lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué Israel tenía reyes? Resulta que antes Jehová Dios era el rey del pueblo de Israel. No existía una persona humana que reinara sobre el pueblo de Israel. Dios, Jehová, se comunicaba por medio de sus profetas, quienes le decían al pueblo lo que Dios quería hablarles. Dios no hablaba con todas las personas del pueblo de Israel directamente, sino que utilizaba a unos profetas. Uno de estos profetas era el profeta Samuel. Dios le transmitía la voluntad al profeta y el profeta hablaba al pueblo de Israel transmitiéndole la información, las solicitudes o las quejas que tenía Dios acerca de su. Pero, como toda historia, tiene un pero. Resulta que acá podemos ver a un señor que está haciendo la manita así, como rechazando, ¿verdad? Y aquí hay otra mujer que está haciendo cara como de, uy, no, yo no quiero escuchar esto. Resulta que el pueblo de Israel, todos ellos rechazaron a Dios, no quisieron que Dios siguiera siendo su rey. Lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. El pueblo le dice a Dios que así como los demás otros pueblos tienen reyes humanos que puedan ver los demás, ellos también quieren un rey. Aunque Jehová Dios ha ganado muchas victorias, aunque Jehová Dios les ha hecho muchos milagros, como cruzar el Mar Rojo, como todas las plagas, ellos quieren un rey humano. Este es el momento en la historia en que el ser humano rechaza a Dios como rey y prefiere que sea una persona quien los gobierne. Israel tenía rey. Acá podemos ver, es una imagen donde podemos ver unas personas como quejándose, como exigiendo algo. Acá quise representar al pueblo de Israel pidiendo a gritos que le dieran un rey. En 1 Samuel 8:5 dice, pidieron que así como los demás pueblos tenían reyes humanos, ellos también querían lo mismo que los demás. Aquí es donde en nuestra historia aparece el primer rey de Israel, que fue Saúl. Antes, ¿cierto?, de colocar un rey humano sobre el pueblo de Israel, Dios muy juicioso y como siempre lo hace, les dijo algunas cosas, ¿verdad?, al pueblo de Israel acerca de lo que iba a pasar. Primero, Jehová Dios les dijo todo lo malo que les iba a pasar teniendo un rey humano. Esto lo podemos encontrar en Primera de Samuel, del capítulo 8, del versículo 11 al versículo 18. Allí él les dice que los van a robar, que van a poner a trabajar a sus hijos, que van a poner a trabajar a sus hijas, y les dice, les va a pasar esto, los reyes se van a enseñorear, les van a quitar sus tierras, les van a quitar el dinero, porque Dios nunca llega a nuestra vida por sorpresa. Dios siempre nos habla algo antes de lo que va a pasar. Y nosotros en nuestro corazón sentimos cuando estamos haciendo las cosas incorrectamente, porque sabemos que Dios ha hablado a nuestras vidas. Tenemos aquí entonces al primer rey de Israel. Después que el pueblo pidiera, ¿cierto?, un rey para el pueblo, Dios escogió un hombre llamado Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Aquí podemos tener una imagen animada de lo que pudo haber sido
Después de un tiempo de reinado de Saúl, por eso es que estamos hablando de David y Goliat, pero para que podamos aparecer como en la historia, en lo que estaba pasando, quiero contarles un poco acerca de quién era Saúl, quién era la persona que estaba reinando, por qué el pueblo tenía rey, por qué es importante David en este momento de la historia cuando se va a enfrentar con Goliat. Entonces, después de un tiempo del rey Saúl, estar siendo rey, desobedece a Dios en varias oportunidades y por medio del profeta Samuel le dice que así como Saúl ha desechado la voluntad de Dios siendo desobediente, Dios también lo va a desechar como rey. Imagínense que ustedes están siendo reyes de un pueblo y están fuertes y confiados porque Dios está con ustedes. Si alguien viene a decirles que ese Dios que los puso como rey ya no va a estar más con ustedes. El corazón de Saúl, ¿cierto?, se entristeció porque sabía lo importante que era tener la presencia de Dios en su vida, pero fue desobediente. Nada que hacer. Dios Saúl sabía que su reinado no duraría mucho tiempo, pues Dios ya se lo había dicho en Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Saúl estaba triste, desanimado en su corazón. Desde ese momento él empezó a sentir que ya Dios no estaba con él. La presencia es clara y dice que el espíritu de Jehová se retiró de la vida de Saúl. Sin embargo, Saúl no sabía cuánto tiempo más le quedaba como rey. Dios le dio esa palabra, pero no le dijo, mira, en tantos meses o en tantos años vas a dejar de ser rey. Simplemente le dijo, te desecharé como rey. Él no sabía cuánto tiempo iba a reinar, pero sabía que iba a tener fin su reinado porque Dios así lo había demandado. Él solo sabía que ya Dios tenía escogido a alguien, a un varón que lo iba a reemplazar como rey. En este capítulo 13 de Primera de Samuel, el versículo 14, Dios también le dice, yo ya he escogido a un varón que te va a reemplazar. Y ese varón tiene una característica muy importante que muchos de nosotros deberíamos tener, ojalá. Es así como Dios le dice a Saúl, ya no vas a ser más rey de Israel. Este es el momento en que David aparece en la historia. Está reinando Saúl, ¿cierto? Dios no lo ha quitado de su reinado, sin embargo, David aparece en nuestra historia. Pero, por un lado, Saúl seguía siendo el rey, fuerte, valiente, pero desobediente. Aquí lo podemos ver, era fuerte, era orgulloso, la Biblia menciona que era hermoso, que era más alto que todos los demás de su pueblo, que sobresalía por su estatura, el rey Saúl. Y por el otro lado, Dios le dice al profeta Samuel que llene un cuerno de aceite y se vaya a Belén, porque de los hijos de un señor que se llamaba Isaí, Dios escogerá al próximo rey de Israel. En 1 Samuel 16:1 podemos encontrar esta orden que le dice que le da Jehová a Samuel mandándolo a ungir al nuevo rey. Pero, ¿quién era David? Resulta que David era el hijo menor de 8 hermanos, el más pequeño de ellos. Imaginémonos una familia normal de 8 hermanos, donde tenemos el mayor, grande, fuerte, ¿cierto? Robusto, el orgullo de su papá porque es el mayor. Y tenemos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ubiquémonos en este pequeñito, ¿cierto? Este pequeñito, el más pequeño de todos, que realmente no era tenido en cuenta para muchas cosas, tal vez en las familias de ustedes también son los más pequeños, son los menores y ustedes piensan que no son importantes, pues les cuento que no. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Resulta que, ¿cuál era el trabajo de David? David apacentaba las ovejas. Y cuando las apacentaba, cuidaba de ellas, las protegía, ¿verdad? Pero no era un trabajo tan valiente, digámoslo de alguna manera, como el ser soldado, como el ser capitán de guerreros, como el trabajar para el rey. Simplemente era un pastor de ovejas. A los ojos del pueblo, a los ojos humanos. ¿Cómo es que Dios escoge a David, siendo el más pequeño de su casa, ¿cierto? Resulta que Dios mira el corazón de las personas, no su apariencia.
Jehová Dios le dice a Saúl por medio de Samuel, el profeta, que Dios ya se ha buscado un varón conforme al corazón de Jehová. Primera de Samuel 13:14. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios lo que estaba mirando en David no era si era grande, como cuando Saúl, no era si era súper fuerte y súper guerrero, ¿cierto? Dios se había fijado en el corazón que tenía David. Es Dios quien nos escoge para que estemos con Él. Es Dios quien nos mira con amor, quien nos mira con misericordia, ¿cierto? Dice su palabra, ¿verdad? En Efesios 1 del 3 al 4, según Jehová nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos delante de Él. Antes de que nosotros pudiéramos tener conciencia, Dios ya nos había escogido, ¿sí? La palabra de Dios en Jeremías 1 dice, antes de que te formaras en el vientre de tu madre te conocí. Para algunos que de pronto piensan o les han dicho que fueron un error o que no estaban en los planes de papá y mamá, resulta que siempre has estado en los planes de Dios. Nunca ha sido una casualidad, nunca ha sido un momento. Eres una persona valiosa e importante para Dios, porque la palabra lo dice, te escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que te formaras en el vientre de tu mamita, Dios ya te había escogido. Mateo 10:30 dice que aún tus cabellos Dios los tiene contados. Pareciera mentira, ¿no? Nosotros podemos coger un montoncito de cabellos e intenten contar lo que dispendioso puede ser. Pero resulta que Dios tiene contados cada cabello de nuestra hermosa cabeza. Primera de Reyes 8:39 nos dice, porque solo tú, Dios, conoces el corazón de todos los hombres. Chicos, nosotros no podemos esconder ningún sentimiento que tengamos en nuestro corazón. Ante los ojos humanos podemos esconder muchas cosas y podemos aparentar lo que no somos, pero delante de Dios, ¿cierto? No podemos esconder nuestros verdaderos sentimientos, nuestras verdaderas emociones, lo que realmente hay en nuestro corazón, no lo podemos esconder. Su palabra dice que Dios conoce todos los corazones. No dice el corazón de papá y mamá, el corazón de los abuelitos, el corazón de los profes. No, dice todos los corazones. Eso incluye tu corazón y mi corazón. Todos los corazones. Entonces acá yo quise mostrar como que hay un corazón grandísimo que es el corazón de Dios y dentro de su corazón estamos todos nosotros, ¿cierto? Y Él nos mira y nos examina a cada uno de nosotros, a ti, a mí, a todos. Entonces no podemos esconder de Dios nuestros. Bueno, continuando con cómo Dios escogió a David, podemos ver aquí al profeta Samuel. Cuando Samuel vio a Eliab, ¿quién era Eliab? Eliab era el hermano mayor de David. Él se sorprendió al ver cuán grande era, cuán fuerte era y dijo, este es. Resulta que cuando Samuel escoge a Saúl, porque finalmente Dios habla con Saúl y le dice, mira, enviaré un varón a quien tú ungirás como rey. En ese momento unge a Saúl, pero Saúl era alto, grande, fuerte, sobresalía en muchas cosas. Cuando Samuel ve al hijo mayor de este señor Isaí, dice, no, este es, y al ojo humano es engañado como cualquiera de nosotros, pero de una manera estratégica para que nosotros podamos ver que cualquiera de nosotros puede ser engañado por lo que estamos viendo. Sin embargo, Dios no es engañado por el ojo, ¿cierto? Así queda Samuel cuando ve a Eliab, el hijo mayor. Este es, oh por Dios. Pero resulta que Dios le dice, no señor, este no es. Dios le dijo que ese no era y le dijo en 1 Samuel 16:7, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Ahora, es importante destacar aquí cómo Samuel, ¿cierto?, podía percibir y sentir esa presencia de Dios y era una comunicación directa, o sea, tenían wifi total, ¿cierto? No se les caía la señal, no tenían interrupciones de ningún tipo. Están ahí reunidos todos y Samuel está escogiendo quién va a ser el siguiente rey, el sucesor de Saúl. Y es directo, Dios le dice, este no,
y él sigue, listo, este no, este tampoco, y así uno a uno los va descartando a todos hasta que se queda con el pequeño David, con el menor de los 8 hermanos, ¿cierto? El corazón. Resulta que ya sabemos quién era Saúl, quién estaba reinando, por qué había reyes en Israel, y ya apareció David en escena. Más o menos nos vamos ubicando en la historia. Yo trato de ser lo más corta posible para que no perdamos la concentración de esta historia tan maravillosa. Resulta que Israel tenía muchos enemigos, muchos. Entre ellos, ¿cierto? Tenía uno que se llamaba, aquí lo podemos ver, un pueblo guerrero, fuerte, tremendo, ¿cierto? Ellos se llamaban los filisteos. Entonces, en esta historia es importante que tengamos en cuenta este nombre. Los filisteos son los enemigos del pueblo de Israel con los que David va a batallar. Aquí vamos a ver a David versus Goliat. El pueblo enemigo de los filisteos, uno de los pueblos enemigos, entre sus soldados, ¿cierto? Tenía a un gigante que se llamaba Goliat, que es uno de nuestros participantes de esta tremenda historia. Aquí podemos ver a Goliat. Fuerte, grande, gordo, tremendo, gigante era, ¿verdad? Recordemos que David era pequeñito. Según la Biblia, en 1 Samuel 17:4, nos dice algunas de las características de Goliat. Nos dice que la estatura de Goliat era de 6 codos y un palmo, 2.93 metros aproximadamente. Para los chicos que no conocen o no sabían, en la Biblia, en la parte de atrás, hay unas tablas de medidas. A veces cuando leemos en la Biblia, quedamos un poco como perdidos, bueno, ¿y cuánto es un sitio? ¿Cuánto es un codo? ¿Cuánto es determinadas medidas? Pues les cuento que en la Biblia hay una tabla de medidas, de pesos, de longitudes, donde nosotros podemos encontrar y hacer las diferentes, aquí está, ¿cierto? En esa tablita, que está en todas las Biblias, en la parte de atrás, podemos ver que un codo eran 45 centímetros y un palmo 22.5 centímetros. Entonces la altura aproximada de Goliat era de 2.93 metros. Ustedes que son todos pilosos, saquen sus cuentas. Además de esto, de ser grande, fuerte, gigante, era un guerrero. Él no era un pastor de ovejas, ¿cierto? Él era un guerrero. Este gigante Goliat llevaba 40 días retando al pueblo de Israel para que enviaran a un hombre a que peleara con él. Resulta que en un monte que se llama, en un valle que se llama el Valle de Ela, hay 2 montañas, ¿no? Un valle tiene 2 montañas y abajo tiene una profundidad. En una montaña estaba el pueblo de Israel y en la otra el pueblo de los filisteos. Y durante 40 días este gigante salía día y noche. Dice la Biblia que 2 veces al día salía Goliat a tentar, a retar al pueblo de Israel, a decirles, bueno, ¿y ustedes qué? ¿A quién me van a mandar? Venga, alguien que pelee contra mí, alguien que sea valiente. 40 días. ¿Y dónde estaba Saúl y el pueblo de Israel? Pues dice la palabra que estaban atemorizados en gran manera. Porque si el rey Saúl estaba triste, si nuestro rey es un rey débil, es un rey que está triste, que se deja llevar por su emoción, todos sus seguidores asimismo se van a ver afectados. Por eso nosotros no debemos poner nuestros ojos en ninguna persona, sino únicamente en Jehová, en Jesús, porque cualquier ser humano se puede equivocar, se puede debilitar, y si nosotros tenemos puestos nuestros ojos en esa persona, pues nos vamos a ver debilitados, como en este caso el pueblo de Israel. Su rey, Saúl, está debilitado. De una u otra manera él sabe que Dios ya no está con él y poco a poco ha ido perdiendo su fuerza. Entonces este gigante llevaba 40 días, no una, no dos, no tres, no cuatro, 40 días llevaba, ¿cierto?, tentando al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía a David, chiquito. Era el hijo menor de un señor llamado Isaí. Sin embargo, la Biblia menciona que tenía unas características tremendas. Una de ellas, aquí podemos ver a David, ¿cierto? Pequeño, joven, era el menor, ¿cierto?, de 8 hijos. Y nos dice la palabra de Dios que él sabía tocar el arpa,
que era valiente, que era vigoroso y enérgico, que era un hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, pastor de ovejas, y tenía lo más importante de todo: Jehová estaba con él. En el momento en que Samuel va y lo escoge, lo unge como rey, ¿cierto? A partir de ese instante dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios estaba con David desde ese día en adelante. Resulta que David explica en la palabra, en el capítulo 17, versículo 34 de Primera de Samuel, David explica cómo él mataba osos y leones que querían llevarse sus ovejas y cómo con solo las manos las vencía. La palabra dice que cuando venía un oso o un león a atacar a las ovejas, él simplemente los agarraba de su mandíbula y los mataba. Así de fácil. ¿Qué tal esto como es de tremendo? Se los voy a leer tal cual como lo dice la palabra. Dice acá, cuando David va y se presenta delante de Saúl y le dice, yo voy a pelear, pues Saúl lo ve, le dice, ¿cómo así que tú vas a pelear? ¿Cierto? Y David le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, recuerden que estoy leyendo Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Cuando venía algún cordero de la manada, cuando venía un león, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Yo me imagino un león que esté atacando a un cordero, ¿cierto? Cualquiera ve eso y sale corriendo, pero David no. David perseguía al león, le quitaba el cordero y con la quijada, con las manos lo cogía de la quijada, ¿verdad? Y lo mataba. Tremendo, ¿no? Es decir, queda uno como imaginándose la escena y parece mentira que este chiquitín pueda hacer esas cosas. A nosotros nos debería sorprender las grandes cosas que podemos llegar a hacer si estamos de la mano de Dios. No importa cuán pequeños seamos, porque delante de Dios somos gigantes. Bueno, resulta que por cuestiones de Dios, se los voy a resumir un poquito, resulta que algunos hermanos de David estaban en el ejército de Saúl y ellos estaban obviamente en este valle de Ela en la batalla contra los filisteos, y el papá le dice, venga David, hágame el favor y vaya y mire cómo están sus hermanos, y vaya y mire, ojéelos y me cuenta cómo están y les lleva comida, por favor, les lleva algo de alimento a ellos y a los soldados y a todo el mundo, pero averígüeme cómo están sus hermanos. Entonces David llega justo el día 40, ¿cierto? Al campamento de los israelitas a visitar a sus hermanos que estaban en la batalla apoyando al rey Saúl. Y justo en ese momento era una de las ocasiones en que Goliat salía y gritaba y retaba al pueblo de Israel. Y David escucha esto. Aquí tenemos a David. Cuando David escucha esto, cuando Saúl escucha esto, cuando David escucha que este gigante Goliat está saliendo a gritar al pueblo y a decirles un montón de cosas, ¿cierto? Él, lleno de valor y lleno del espíritu de Jehová, dice, yo iré y pelearé con ese Goliat, que se atreve a retar al ejército del Dios viviente. David tenía muy claro que Dios no es un Dios, no es como una estatua, no es un Dios como los demás que tienen los demás pueblos, es un Dios real, es un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los luchadores de esta gran batalla? En esta esquina tenemos a Goliat. ¿Cuál era el armamento de Goliat? Lo tenemos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Empecemos con su casco, un casco de bronce. No contento con su estatura, con sus músculos, tiene un casco de bronce. Tiene una malla, una cota de malla de 57 kilogramos aproximadamente. Solo el chaleco de Goliat pesaba 57 kilogramos. Imagínense cuán fuerte podía ser.
Recuerden, todas estas medidas las encontramos en primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Y para transformarlo, ¿cierto? Podemos ir a nuestra tabla que está en la parte de atrás de la Biblia, así vamos conociendo y aprendiendo un poco más. También tenía Goliat unas grebas de bronce. ¿Qué son las grebas de bronce? Son estas, lo que podemos ver hoy de pronto en los jugadores de fútbol, que se ponen como canilleras. Pues estas son un poco más grandes y además son en bronce. Una jabalina es esta arma que podemos tener acá. Y la punta, ¿verdad? La punta de la jabalina es una lanza. Y ella tiene una punta de acero que pesa 6.8 kilogramos. Yo no me estoy inventando todos estos datos, chicos, están en la Biblia. Si ustedes van a ese versículo, van a encontrar unas medidas específicas. Y si se van a su tabla de conversión al final de la Biblia, van a poder saber que esto es verdad. Además de esto, tenía una espada. Entonces acá, en esta esquina tenemos a Goliat. Y en la otra esquina tenemos a David. ¿Cierto? Recuerden, el menor de 8 hijos. Bueno, el armamento de David lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Entonces, comencemos. Voy a quitar un poquito la imagen para que podamos ver todo lo que tenía David. Tiene un cayado de madera, ¿cierto? Tiene una bolsita de pastor. Tiene una honda para lanzar piedras y tiene 5 piedras. Fin del armamento de David. Entonces, en esta esquina, Goliat con todas estas cosas y en esta otra, David con su equipo para ir a la guerra. Sin embargo, David tenía algo que no tenía Goliat. Y está aquí, ¿cierto? Acá, chicos. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Perdón, se los repito tantas veces, pero es que la clave del éxito de David es esa, chicos. Entonces, aquí tenemos una pequeña representación. No es el real, ¿no? Busqué una imagen lo más parecida posible para que pudiéramos como aparecer un poco en la historia. Resulta que este es el Valle de Ela. ¿Listo? Entonces, en un lado tenemos a David. En el otro lado tenemos a Goliat. Recordemos que Goliat es del pueblo de los filisteos. Y David es del pueblo de los israelitas. Resulta que se encuentran ellos dos, se van a la batalla, finalmente David habla con Saúl, Saúl le hace caso y lo deja ir a la batalla a regañadientas de todo el mundo, porque nadie le creía, ¿cierto?, a David que pudiera vencer al rey Saúl. Como un muchacho tan pequeño, ¿cierto?, podía ganarle la batalla a Goliat. Sin embargo, ¿cierto?, David tenía claro quién era él. Entonces aquí están enfrentándose David y Goliat. Goliat está furioso y le dice, yo te voy a matar y te voy a vencer, ¿cierto? Pero ¿qué le dice Samuel? ¿Qué le dice David a Goliat? Tú vienes a mí con espada, ¿cierto? A pelear contra mí, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no contento con eso, no solamente le dice eso, sino que también le dice en su palabra, en el capítulo 17, versículo 46, ¿cierto? Bueno, el 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú te atreviste a provocar al Dios viviente, pues aquí estoy yo para poner punto final a eso que tú estás haciendo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, Goliat? Tranquilo, que Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Eso le dice David a Goliat. ¿Y sabes qué? Te cortaré la cabeza y le daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel.
Esto es importantísimo. David no fue a pelear para que el pueblo viera lo valiente, lo esforzado, lo tremendo que era David, no. David fue a la batalla para esto. Cuando le dice acá, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará a todos ustedes en mis manos el día de hoy. Punto final. Cuando David va a esta batalla, ¿sí? Él ya ganó en su corazón. Él está nítido, él la tiene clara, él no tiene duda alguna de lo que va a pasar. Él sabe que de la mano de Dios todo lo puede porque Cristo lo fortalece. Bueno, en este caso no ha llegado Jesús, pero nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pues David sabía que todo lo puede en Dios porque Él estaba con él. Y como lo dijo antes, es un Dios vivo, Él está vivo, chicos. Entonces David coge su onda y le lanza una piedra y le da justo en la frente al gigante. Este gigantísimo, tremendo, fuerte, ¿cierto? Cae al suelo por el golpe que le da David en la frente. Ahora, es importante esto. David sabía que iba a ganar la batalla. David sabía que Dios le iba a dar la victoria. Pero David no se sentó a esperar a que Dios peleara por él. Nosotros no podemos sentarnos en la vida a esperar a que Dios nos haga las cosas, chicos. Dios nos tiene promesas maravillosas y sabe que nosotros somos más que vencedores, ¿cierto? Pero tenemos que tomar acción en nuestra vida. Entonces David sabe que va a ganar porque Dios está con él. Y no se demora, la Biblia dice que aprisa, corre y le lanza la roca en la frente a Goliat. Él toma acción de la palabra. Y de esta manera, ¿cierto? Es que vence a Goliat. Acá podemos ver la piedra en la frente de Goliat, ¿cierto? Y no contento con esto, Goliat queda ahí tendido en el suelo. Ustedes sabían que en el armamento que llevaba David, él no llevaba espada. La palabra narra que David coge la misma espada que llevaba Goliat y con ella le corta la cabeza a Goliat, dándole final, no va más, acabando totalmente con él. Dios le da la victoria a David. Y lo importante en esta victoria es que David exalta el nombre de Dios. David no peleó esa batalla para él, para ganar likes, para ganar caritas felices, para ganar el favor del pueblo, no. Él quería que todos supieran que hay un Dios viviente, ¿cierto? Y que todos lo adoraran y lo alabaran. Bueno, chicos, algunas enseñanzas o reflexiones de esta historia. Ustedes saben por qué David no tuvo temor en ningún momento. En 1 Samuel 17:37 dice, Él también me librará de la mano de los filisteos. Cuando David está narrándole a Saúl y le está contando cómo él vencía a leones y vencía a osos, David le dice a Saúl, así mismo como Dios me ha librado de todo esto, Él también me va a librar de la mano de los filisteos. O sea, es impresionante ver a David cómo estaba de claro, de nítido en lo que tenía que hacer, en quién era él. ¿Creen ustedes que David escuchó las cosas malas que decían de él? Imagínense, cuando lo van a ungir, llaman a todos sus hermanos, pero a él no lo llaman. Si ustedes se van a la historia, dice que se presentan todos los hijos de Isaí delante de Samuel y Samuel comienza a descartar uno por uno, según la voluntad de Dios. Y tiene Samuel que preguntarle a Isaí, ven, oye, ¿tienes otro hijo? Ahí es cuando Isaí dice, sí, tengo uno menor, el chiquito, el que tal vez no querían, el que no miraban con buenos ojos, no sabemos cuáles eran las condiciones. Lo cierto es que iban a hacer un sacrificio ese día importante en la casa de Isaí, lo narra la Biblia, pero a David no lo llaman, no lo tienen en cuenta. No sé si alguna vez no te han invitado a un cumpleaños, no te han invitado a una reunión o cosas como esas y te has sentido mal. Aparte de eso, cuando David llega a visitar a sus hermanos en la pelea, en este día 40, uno de sus hermanos, Eliab, el mayor, le dice que él conoce su corazón, que es rencoroso, que es orgulloso, que solo quiere como la gloria para él, ¿cierto? No contento con eso, cuando va y se presenta delante de Saúl, le dice, pero tú no vas a vencer, eres un muchacho,
Realmente a lo largo de la historia podemos ver cómo todas las personas le decían a David que no podía, que no era importante, era el menor, eres chiquito, no contamos contigo, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes se identifica con ese tipo de sentimientos, que no lo invitan, que no lo tienen en cuenta, que le dicen que ustedes no van a poder, o cosas como estas. Pues les cuento que David no escuchó esas cosas malas. Ustedes pueden ver cómo David le decían una cosa y como que las esquivaba y continuaba su camino porque él sabía quién estaba con él. En este caso yo puse el ejemplo cuando llega en el día 40 donde sus hermanos y Eliab le dice que él es un orgulloso, que sabe por qué está ahí. Y vean lo que hace David. David le dice, ¿y acaso qué he hecho yo ahora? ¿No es esto que tú estás diciendo puro hablar? Como diría cualquier dibujito animado, bla, bla, bla. O sea, lo que tú me estás diciendo es carreta y yo no me voy a comer ese cuento. ¿Qué hace David? Simplemente se aparta de Eliab y se va a hablar con los otros israelitas y a preguntar sobre Goliat y cómo estaban aconteciendo las cosas. No repara, no le pone atención, no gasta tiempo discutiendo en un asunto que no le compete. Él no es lo que le estaba diciendo su hermano. Cuando ustedes vayan personas a decirles cosas que ustedes saben que no son ciertas, no se desgasten. No permitan que nada les robe la paz que Dios les ha dado. Bueno, David sabía quién peleaba las batallas por él. Yo coloqué aquí un versículo en la presentación. Sin embargo, encontré otro después. Acá podemos ver que dice, cuando se van a pelear y cuando ya están enfrentándose David con Goliat, David le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. David sabía que era Dios quien pelea las batallas por él. David sabía que era Dios quien le iba a entregar la victoria. David sabía que sin Dios no podía ganar. Por eso, cuando él dice que va a ganar y que le va a cortar la cabeza, dice, todo el pueblo sabrá que Jehová es Dios. Porque David no se roba la gloria de Dios en ese momento, ¿cierto? Reconoce quién es el que realmente está batallando. Y además en el capítulo 17, en el versículo 47, nosotros vemos que él dice acá, porque de Jehová es la batalla y él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Será que David era auténtico, era genuino o quería aparentar lo que él no era? A veces de pronto nosotros vemos que hay algunas personas que tienen unas cosas chéveres y queremos tratar de imitarlos, pero se nos nota que estamos fingiendo. Queremos echarnos un chiste como se echa un chiste a otra persona y nos sale terrible porque nosotros no tenemos es como esa habilidad para contar chistes o para contar historias o muchas otras cosas, ¿verdad? O lo contrario, hay personas que son como tremendas y como malandrinas y nosotros decimos, uy, ese muchacho, ese niño tan valiente, como es de grosero y como es de yo quiero ser así, ¿cierto? Queremos como ponernos la armadura de otra persona que nosotros no somos. Pues resulta que David, cuando va y habla con Saúl, que va a ir a pelear y que va a ir a enfrentar a Goliat, Saúl muy amablemente le ofrece su armadura. Y David se la pone. Yo me imagino a David, uy, poniéndose ese casco. Además dice que Saúl era grande, fuerte, ¿no? Y aunque David era valiente, la Biblia no menciona lo grande o su estatura en ningún momento. Entonces yo imagino a David poniéndose la armadura de Saúl. Ay, que le quedaba grande, que le colgaba. Y dice la Biblia que él intentó andar con la armadura de David. Intentó andar con una ropa que no era de él, ¿cierto? Intentamos a veces imitar a personas, pero esa actitud no nos queda. Esa ropa de esa otra persona no va con nosotros, la grosería no va con nosotros, el decir mentiras no va con nosotros, el ser desobedientes, niños, no va con nosotros y nos queda mal. Y si nosotros intentamos andar con esa actitud, no nos va a funcionar porque no está en nuestra naturaleza, no está en nosotros, ¿cierto? Entonces David le dice al rey Saúl, o sea, cualquier otro, imagínense, que el mismo rey le está ofreciendo su ropa a David. Cualquier otra persona hubiera dicho, no, pues yo voy orgullosísimo, es la ropa del rey, voy fortalecido. Pero David sabía quién era su rey, y su rey era Jehová, no era Saúl. Y le dice, no, venga,
en serio, Saúl, perdóneme, yo lo siento mucho, pero yo no puedo andar con esto. ¿Y sabe por qué? Porque yo nunca he practicado esto. Entonces a ustedes cuando los inviten a decir mentiras, ustedes digan, no, miren, qué pena, yo no voy con la mentira, esto no hace parte de mi vida. Yo no soy desobediente, esto no hace parte de mi vida, ¿cierto? David era genuino, no le importaba lo que decían las demás personas en ningún momento, no reparó, no paró bolas en esto. Aun cuando le dijeron, venga, pero haga esto, póngase esta armadura, él sintió que esa ropa no le quedaba. Y nosotros en nuestro espíritu podemos identificar muchas veces que determinadas actitudes que las estamos tomando de otras personas no nos quedan, chicos. Si tenemos un amiguito, un primito, algún familiar que es, o conocido que es grosero, que contesta feo en la casa, que le contesta feo a los papás, que rapa los juguetes, que no comparte, pero ustedes sienten en su corazón que eso no está bien, chicos, no va con ustedes, ¿cierto? Entonces es una armadura que no nos pertenece. Entonces David, ¿qué hizo? No, qué pena, yo no puedo andar con todo esto, y se fue quitando la armadura, se fue quitando todo, y le fue diciendo a David, no, a Saúl, qué pena, yo no puedo pelear con todo esto. Ya vimos, ¿cierto? Que cuál era el armamento con el que David iba. Había podido ir con casco, con muchas otras cosas de Saúl, pero él fue con su palo de pastor, sus piedras, su honda. Este fue el armamento que llevó David a la batalla. Se sentía poca cosa David por ser el menor, porque no lo tenían en cuenta para cosas importantes, ¿cierto? Resulta que después de todo lo que le decían a David, de todo lo que le expresaban a él se presenta delante del rey, ¿cierto? Y lleno de valor, además, le dice al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo, a causa de este Goliat. Tranquilo, rey, que yo, este pequeño, chiquito, joven, y cualquier cantidad de cosas más que le habían dicho, yo iré y yo pelearé contra este filisteo, no te preocupes, rey. Pues con esto podíamos ver que David no se sentía poca cosa. David no estaba persuadido por lo que decían de él. David sabía quién era él. Bueno, algunas enseñanzas también que hacen parte de este. Acuérdense de algunas de las cualidades que tenía David, ¿cierto? Vimos que David era valiente, que David era esforzado, que David era prudente en sus palabras. Dice la palabra de Dios acá, lo podemos ver, se los voy a leer, en 1 de Samuel 16, 18. Dice, entonces uno de los criados respondió, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar el arpa, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Estas son algunas de las cualidades, ¿cierto?, que tiene David. Toca el arpa, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente, y Jehová está con él. Piensa en un momento, ¿cuál de estas cualidades les gusta más? De pronto ser valiente. Vigoroso es que era como lleno de energía, ¿no? O sea, dispuesto siempre. Que sean hombres de guerra. De pronto ustedes son prudentes porque la palabra dice que él era prudente en sus palabras. ¿Será que nosotros nos gusta andar diciendo cosas de pronto feas de un amiguito o cositas así? ¿Cierto? ¿Tienen alguna de estas cualidades? Son valientes, son vigorosos, son prudentes. Cuando hablo de hombres de guerra no digo si van y pelean con todos sus amiguitos, si son todos unos guerreros, no. Sino que sean valientes, que sean esforzados. Piensen en alguna de estas, chicos. ¿Qué crees que es lo más importante que tienes tú en común con David? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? ¿Cierto? Resulta que lo que tenemos en común ya lo vamos a ir averiguando. ¿Creen ustedes que Jehová Dios está con ustedes como lo estuvo con David? Aquella cosa que tenemos en común hoy con David es que Dios está contigo y Dios está conmigo. Así como estuvo con David, la palabra dice que Él está con nosotros a cada momento. Aquí hay un pequeño versículo donde podemos comprobarlo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te guardaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo podemos ver en Isaías 41:10.
Es alguno de los versículos, hay muchos otros donde Dios nos manifiesta y nos dice, tranquilos, yo estoy contigo, no, tranquilo, tranquilo. Y el mensaje para ustedes hoy, chicos, es no se afanen, Dios está con ustedes. Dios pelea las batallas por ustedes. Es Dios quien los sustenta. Ustedes alaben a Dios, créanle sus promesas y no se pongan a creer en lo que las demás personas dicen, como decían las mamás o las abuelitas, a palabras necias, oídos sordos, tengo oídos de pescado, no te pongo cuidado, dejemos que pasen como rayos y no reparemos en aquellas cosas negativas que digan de nosotros. No le creamos a la gente que nos quiere hacer sentir mal. Creámosle a Dios que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Es acá, como podemos ver, la felicidad que la vamos a encontrar en las manos de Dios. Chicos, gracias por su atención. Hasta aquí nos vamos en esta oportunidad. Me extendí un poco, 45 minutos, no pensé que fuera a ser tan largo, sin embargo, muchísimas gracias. Ojalá haya sido de bendición para ustedes. Quedo atenta. Un abrazo, Dios los bendiga. Gracias por su atención, gracias por su tiempo, gracias por detenerse a escuchar esta historia. Jehová Dios te siga bendiciendo. Chao.